Pues hoy vamos a estar conectados también en Facebook. Estoy en mi plataforma de Facebook, Luis Ángel Carretero, pues allí tengo algunas personas que se van a estar conectando. De momento el Facebook entra y salen, pero por allí hay algunas personas que también se mantienen en conexión con las transmisiones que estamos haciendo. El mensaje que quiero compartir hoy con ustedes, vamos a estar encerrándolo, es decir, vamos a estar ubicándolo específicamente en la carta de Jacobo, la carta de Santiago, el capítulo 4, versículos del 1 al 8. Vamos a estar haciendo una homilía prácticamente de estos 8 versículos en los cuales vamos a estar analizando algunos detalles de la palabra de Dios. Y el título del mensaje de esta ocasión es volviendo a Dios en medio de un mundo en guerra. ¿Y estamos en un mundo de guerra o no? Estamos en un mundo de guerra, ¿verdad? Entonces, este tiempo es un tiempo en el cual, pues, ahorita Jenny estaba pidiendo, ¿verdad? Estaba orando y a la vez también en las peticiones estaba hablando de reavivamiento, estaba hablando de reforma y eso es lo que buscamos. Yo digo, cada congregación hoy en día, cada congregación, independientemente de sus características, cada congregación debe estar buscando reavivamiento y reforma dentro de su pueblo. Y por supuesto, yo como pastor siempre voy a estar predicando reavivamiento y reforma para la iglesia, pero nunca voy a llegar a tener una iglesia que tenga reavivamiento y reforma hasta el momento en que yo empiece a hacer ese reavivamiento y reforma en mi vida primero, ¿verdad? Es decir, si quiero que mi iglesia sea reavivada, pues yo tengo que empezar a experimentar ese reavivamiento, empezar a experimentar esa reforma que necesita mi vida. Entonces, uno a veces cuando habla de reforma, pues mucha gente enseguida se levantan alarmas. ¿Reformas en qué? ¿Reforma en qué? Bueno, lo primero que vamos a estar mirando en el tema de hoy es que realmente necesitamos volver a Dios en el mundo que estamos viviendo, que realmente está envuelto en guerra. Y quiero compartir con ustedes la lectura. Primero vamos a leer el texto bíblico y de ahí vamos a estar dando algún que otro análisis. Y de este mensaje, como ya está quedando allí en Facebook, pues esta noche lo bajo y voy a empezar a hacer videitos cortos también para publicarlos y tener algunos mensajes diversos, ¿verdad? Que sean fáciles de compartir por ustedes para la obra que hacemos a la hora de la predicación del evangelio. Y mira lo que es el diablo. Tengo la Biblia abierta aquí y ahora que voy a leer el texto bíblico, empezó un comercial en la aplicación de la Biblia. Ese es diabólico, hermano. Esta cosa hay que ungirla, estas tabletas hay que ungirlas todas. Porque mira, aquí tengo que esperar que se cierre el comercial. Ya yo no quiero comprar nada aquí. Nada. Santiago capítulo 4. Gracias a Dios volvemos a los recursos antiguos, ¿verdad? La palabra de Dios escrita. Vamos a cerrar la tableta endemoniada y vamos a ir a la palabra de Dios verdadera. Dice Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 8. Vamos a coger esta pequeña porción de la palabra de Dios. El capítulo entero está bello, pero vamos a quedarnos en el capítulo, en el versículo 8 para poder analizar, y el tiempo que tenemos pues no nos da para seguir leyendo más, ¿verdad? Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Subrayen, circulen a medida que vayan viendo palabras claves o frases claves. Dice, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Me encanta este pasaje porque esta gente habla claro, desde un principio ya, preguntando, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis por qué, literalmente no pedís nada. Versículo 3, muy famoso el versículo 3 y conocido. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que las Escrituras dicen en vano, el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acordaos de Dios y Él se acordará de vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Wow, tremendo, ¿verdad? Tremendo pedazo de Biblia. Tremendo pedazo de Biblia. Esta porción yo digo que está, en la vida real está bastante clara. No hay mucho de qué decir. Como decía Jenny, creo que fue el miércoles pasado también. Ya, pastor, podemos terminar el tema aquí mismo ya. Con lo que dice la Biblia ahí, tajantemente, pues definitivamente es bastante fuerte. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 8, es un tanto fuerte, es un tanto agresivo este lenguaje, pero vamos a estar mirando el por qué el apóstol Jacobo estaba hablando de esta manera a la iglesia, por lo menos en este pedazo de la palabra de Dios. Como todos saben, como todos vemos noticias, como todos estamos saliendo a las calles a trabajar y conversamos y socializamos, pues nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos. Estamos en un momento bien conflictivo. Hay guerras entre naciones, hay divisiones entre las familias, hay problemas en la iglesia, luchas internas en el corazón. Muchas personas creen que la iglesia se está corrompiendo al hablar de cambios. Otras personas creen que los cambios son necesarios porque si no la iglesia perdería terreno a la hora de alcanzar los corazones de las personas de esta generación. Hay muchas luchas internas en el corazón, tanto de los líderes como de los miembros de iglesia que no son líderes, como de las personas que están en la calle. ¿Qué vamos a hacer con estas luchas internas que hay en el corazón? ¿Saben qué? Bueno, Santiago, por lo menos, él hace una pregunta directa. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A ver, si se hace esta pregunta a la iglesia, si se hace esta pregunta de manera política, de manera a las naciones o de manera a la familia o de manera a la iglesia, si esta pregunta en cualquier contexto que se haga esta pregunta, y yo quiero que tú lo mires primeramente en el contexto personal, tú mírate, ubícate tú mismo en el lugar donde tú estás la mayor parte del tiempo de tu día. Ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la sociedad, ya sea que tu trabajo sea de política, ya sea que tu trabajo sea de construcción, ya sea de que tu trabajo sea de relaciones públicas, ya sea que tu trabajo sea de marketing. La pregunta del versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La respuesta, pues definitivamente la respuesta sorprende. Porque normalmente nosotros si nos hacen esas preguntas y a mí me preguntan, carretero, ¿por qué tú tienes problemas en tu matrimonio? No, porque Katia está tremenda, Katia no me respeta, Katia siempre quiere hacer lo que le da la gana. Y es la tendencia que normalmente tenemos. La tendencia que normalmente tenemos es que justificamos. Y claro, hay un dicho que dice que desde que las excusas se inventaron, nadie queda mal. ¿Y las excusas dónde se inventaron? En el mismo Edén. ¿Dónde está? Y Adán dice, no, que la mujer que me diste me dio de comer. Mujer, ¿qué pasó? No, que la serpiente que tú creaste me convenció. Al final terminamos siempre haciendo excusas y las excusas lo único que hacen es echarle la culpa a los demás. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo primero que tenemos que hacer es meditar, es pensar, es racionalizar, es tener la seguridad de esta respuesta que viene en el mismo texto bíblico. ¿Y cuál es la respuesta? Dice que la guerra y los pleitos entre nosotros no vienen de afuera. ¿Vienen de dónde? Vienen de adentro.
vienen de adentro. Entonces, podemos notar en este pasaje, en esta porción, que la raíz del conflicto interno, del conflicto en mi hogar, del conflicto en mi sociedad que me rodea, del conflicto en mi iglesia, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, la raíz de ese conflicto está en el corazón desordenado. ¿En qué cosa? En el corazón desordenado. Entonces, hay preguntas. El tema está lleno de preguntas. No es de vuestras pasiones, como dice el mismo texto bíblico. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Entonces, la palabra pasión implica deseos descontrolados. No es solo lo que hacemos, es también lo que deseamos, hermanos. Muchas de estas cosas hacen que realmente nosotros nos descarriemos completamente. No es solamente lo que hacemos, sino también lo que hay en nuestra mente que no hemos todavía practicado. Por eso Jesús dijo, ojo, oíste que fue dicho, por ponerles un ejemplo de lo que es pecado mental, que para Dios es pecado como si lo hubiese practicado. Oíste que fue dicho, no codiciarás o no cometerás adulterio. Mas yo os digo que si solo miras aquí, ya cometiste adulterio. No es cuestión de que me vayan a juzgar en la iglesia. Y muchas veces nosotros nos cuidamos de los ancianos, nos cuidamos del pastor que no nos vea, que no nos escuche, nos cuidamos de los hermanos, muchas veces tratamos de hablar a espaldas de los demás y no nos estamos dando cuenta, hermano, que tanto ángeles como Espíritu Santo, como Cristo y como Jehová nos están escuchando, nos están viendo, están entendiendo lo que hay en nuestro corazón más que lo que hay en nuestras prácticas. Y ya nuestras prácticas son malas, dígame usted lo que hay en el corazón. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús. Hoy la sociedad dice, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Si de todas formas la vida es una sola, sigue tu corazón. La vida es una sola y tienes que disfrutarla. Toma, camina, corre, cásate, ten relaciones sexuales, haz lo que quieras, practícala y experimentala con cualquier sexo, con cualquier ser viviente. La gente de hoy en día le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo. Y eso es lo triste de la sociedad que nos rodea el día de hoy. Sociedad a la cual tú y yo pertenecemos. Y si hoy la sociedad está peor, es porque tú y yo no hemos aprendido al 100%. Ojo, yo no me voy a rebajar ni los voy a rebajar a ustedes al 0%. No nos esforzamos al 100% a marcar la diferencia, hermano. Y eso lo digo por mí. Yo no lo digo por ninguno de ustedes en forma personal. Lo digo por mí primeramente. No nos esforzamos al 100% de marcar la diferencia. De decir, yo voy a ir contra la corriente. Pero que la gente le tiene miedo a las demandas. La gente le tiene miedo a las demandas, la gente le tiene miedo a la generación de cristal, la gente le tiene miedo de decir algo porque entonces se están lastimando con mucha facilidad a los demás. Hermano, el pecado hay que llamarlo por su nombre. Y hoy hablamos de generación de cristal. ¿Y qué me dice de la generación que Juan el Bautista le llamó generación de víbora? Que le cortaron la cabeza al hombre. La generación misma que crucificó a nuestro Salvador. Y estamos hablando hoy de una generación de cristal porque tenemos miedo ¿a qué? ¿A qué? Si los ejemplos que tenemos en la Biblia nos están diciendo, dale un poquito más, camina una milla más en el nombre de Jesús, en mi nombre, camina una milla más, dice el Señor. No podemos llevarnos por lo que la sociedad dice. La Biblia dice, el corazón sin Dios es peligroso. El corazón sin Dios es peligroso. Por eso es muy importante. El espíritu de profecía dice que el que ora, trabaja y estudia la Biblia nunca apostatará de la fe. Fíjate, tú puedes ser bautizado, tú puedes decir que perteneces a una religión, pero si descuidas la oración,
el trabajo misionero, el trabajo por los demás y el estudio de la palabra, con uno solo que tú descuides, puedes ser un buen teólogo, si no oras, vas a apostatar de la fe. Puedes ser el mejor, el que sana gente con la oración intercesora, pero si no estudias la Biblia, vas a apostatar de la fe en tu momento. Tienes que tener esos tres elementos: orar, trabajar y, ¿qué cosa? Estudiar la palabra de Dios. Esas tres cosas van a sostenernos. Por eso es que sin esto, el corazón sin Dios realmente es peligroso. De hecho, Jeremías 17:9 parafrasea, entre otras cosas, dice, engañoso es ¿qué cosa? Engañoso es el corazón. ¿Cuál es el problema que presenta Santiago aquí en esta porción de la palabra de Dios? Presenta el problema de la codicia, presenta el problema de la envidia, presenta el problema de los pleitos, presenta también oraciones incorrectas, es decir, pedís y no recibís porque pedimos mal. Está hablando de personas que oran, están hablando de cristianos y ojo, el libro de Santiago, a donde podemos juzgar, estamos hablando de Jacob, el hermano de Jesús, así que estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de gente que fue judía y ahora son cristianos. Gente que no han aprendido a vivir la mundanalidad al 100%. ¿Por qué? Porque nacieron siendo judíos y pasaron a después a ser cristianos. Así que no han tenido mucho tiempo de ser mundanos, pero, cara, como dice el gran filósofo Cantinflas, ahí está el detalle. Es decir, que han vivido tanto, han nacido y han heredado tanto la religiosidad, que entonces las cosas del mundo, pues, parecen ricas, parecen sabrosas, son codiciables las cosas del mundo. Es que el mundo no se puede, pastor, pero no se puede despreciar todo lo que hay en el mundo. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque no se está refiriendo, cuidado que no se está refiriendo, porque el mismo Cristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, ¿verdad? Así que hay que ser cuidadosos de no perdón, entender o interpretar el texto de una manera tan literal que nos vayamos a extremos completamente fuera del contexto de lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. El problema que presenta Santiago con la codicia, con la envidia, con los pleitos, con las oraciones mal contestadas, o oraciones que no van a ser contestadas porque las pedimos mal. Entonces, estamos hablando de que no es que Dios no responda a nuestras oraciones, es que pedimos para satisfacer nuestro ego, hermano. A veces pensamos que Dios es una maquinita de expendedora, que echamos el dólar y debe salir la bebida o el confet que nosotros pedimos. Pensamos que Dios es esa maquinita y la oración es la moneda y tiene que venir lo que pedimos. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. A veces no es que Dios no responda. A veces no es que Dios se hizo el sordo. Es que nuestras oraciones están tan mal hechas por causa de la codicia, por causa de la envidia, por causa de los pleitos. A veces cuando estamos orando e intercediendo, hay personas que mira que, pastor, usted me cae mal, voy a orar para interceder por usted. No ore, mejor ni ore. Si yo te caigo mal, no ore por mí. Esas oraciones son mordiendo un palo. Eso no tiene nada. Dios no va a escuchar ese tipo de oración. Entonces, si hay codicia, si hay envidia, si hay pleito en mi corazón por una persona, no te hagas el cristiano, no te hagas el religioso, no te hagas el santo, que en el diccionario esto se llama santurronería, de estar orando por la persona que tú odias. Si no es para pedirle a Dios, dejar de odiarle y amarle. Si no es para pedirle eso, no ore por esa persona. ¿Sabes por qué? Porque tu oración, miren, Dios no va a perder el tiempo. Créanme, hay tantas cosas tan importantes que hacer que Dios no va a perder el tiempo escuchando unas imitaciones de oración. Por eso Santiago es claro. Por eso Santiago habla en plata. Es decir, no anda floreando el mensaje. Lo dice claro, con palabras sencillas, directas, al punto. Y más en el griego koiné, ¿verdad? El griego popular, el griego de la calle. Así que me imagino por aquí que Santiago tiró sus rafagazos buenos, antiaéreos buenos
en el idioma original. Es interesante, hermano. Cuando Dios no es el centro, el yo se convierte en el problema. Esto está fuerte. ¿Cómo dice esta frase? Cuando Dios no es el centro de tu vida, el yo se convierte en el problema. Y ese problema es el yo y soy yo. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos. Oye, cada vez que yo me tire de rodillas, lo primero que yo tengo que hacer antes de orar por nadie es arreglar mi situación con Dios. Es ponerme en armonía con Dios yo. Y ese yo, tirarlo al piso y dejarlo atrás. Enterrarlo lo más profundo que yo pueda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces tendré la capacidad intelectual, moral y espiritual de pedirle a Dios por otra persona. Si no, me autodescalifico completamente. Wow, versículo 4 por acá habla del peligro de la amistad con el mundo y empieza el versículo 4 calentico. ¿Qué dice el versículo 4? Wow, esto está poderoso, hermano. Esto es palabra poderosa. Oh almas adúlteras, como dice esta versión, adúlteros y adúlteras. Y si fuera una versión hecha este año, el versículo 4 dijera adúlteros, adúlteras y adúlteres. para que hasta el que no tenga sentido, pues también la interprete. Oh almas adúlteras. Miren qué fuerte comienza este versículo. Oh almas adúlteras. Palabra fuerte, pero algo interesante. Santiago usa lenguaje matrimonial. Así que podemos entender de que Santiago era un buen guía matrimonial. Esta frase de adulterio tiene que ver con el problema matrimonial. Por supuesto, no está hablando aquí a matrimonios. Está hablando de una iglesia que está cometiendo adulterio contra Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? ¿Cuál es el significado de esta expresión, de este texto? Pues amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y esta amistad con el mundo está hablando de infidelidad espiritual. Por eso yo tengo que entender que cuando se refiere a mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, sino se está refiriendo a las prácticas mundanas, a las prácticas que van contra naturaleza, a las prácticas que van contra las leyes, estatutos, ordenanzas y mandamientos de Jehová de los ejércitos. Es a eso lo que se refiere. ¿Cómo? Exactamente. Todo lo que tiene que ver con dejar a Dios a un lado y practicar cualquier otra cosa. Entonces, la amistad con el mundo es infidelidad espiritual. No es solo vivir, sino amar el sistema del mundo. Primera de Juan 2:15, pues, te dice un consejito que empieza de esta forma. No améis al mundo. Y tú te imaginas el texto. Ni las cosas que hay en el mundo. Entonces, a esto es lo que se está refiriendo cuando se refiere a mundo. Ok, no queremos que literalicen tanto el texto bíblico que ahora yo no puedo hacer nada porque eso es mundano. ¿Verdad? No puedo hacer, no puedo decir, no puedo ver porque eso es del mundo. Cuidado, no vayamos al fanatismo porque el fanatismo también es tan malo como el mundanalismo. Así que tendremos que ser muy equilibrados a la hora de entender la palabra de Dios para poder vivirla. Ojo, porque normalmente el fanático lo que hace es ¿qué cosa? Que usa la palabra de Dios para decirte a ti cómo tienes que vivir. Y el único que puede decirte en la iglesia a ti cómo tienes que vivir, ¿tú sabes quién es? Dios. Y los pastores cuando te predican. Y nosotros te decimos cómo tienes que vivir, pero no para obligarte, sino para que sepas que tienes dos caminos para escoger y practiques tu libre albedrío. Lo triste de todo esto es que hay muchas congregaciones hoy en día que quieren ser conciencia de los demás, diciéndole a las demás personas cómo tienen que vestirse, cómo tienen que hablar, cómo tienen que comportarse, qué tienen que decir, qué tienen que hacer, qué tienen que comer, qué tienen que tomar, qué tienen que oír. Y tienen una iglesia dictatorial y tienen una iglesia secuestrada, porque han secuestrado la palabra de Dios para dar interpretaciones personales y así obligar a las personas a no usar su libre albedrío, porque no se tolera el libre albedrío
en las iglesias supuestamente santas, modernamente hablando. Ojo, esas cosas no son así, hermano. Ojo, aquí nadie, el único que te dice a ti cómo debes vivir es Dios, y aún Dios te está diciendo, mira que he puesto ante ti dos caminos, el del bien y el del mal. Te pido, por favor, que escojas cuál, el del bien, para que vivas y prosperes. ¿Dios te obliga a hacer algo? ¿Dios te impone cosas? Si queremos vivir bajo el mandato de Él, bueno, ya tenemos que firmar un contrato y vivir acorde a ese contrato, ¿verdad? Que eso es lo que hace incluso cualquier matrimonio. Es triste que dos personas se casen, firmen un contrato de fidelidad, pero con el tiempo que están pasando, cada cual hace lo que le da el deseo, cada cual habla como quiere, maltrata al otro, se maltratan mutuamente. Entonces, al final eso es un matrimonio, al final eso es un convenio. No, hermanos, eso es sencillamente un terreno de guerra, un terreno de guerra. Por eso es que es muy importante tener los acuerdos bien claros a la hora de entrar en una relación, ya sea con otro ser humano o ya sea con Dios. Si yo no voy a tener una relación clara con Dios, después yo no le puedo estar exigiendo a Dios que cumpla sus promesas. Porque no, eso ya sería demasiado. Y muchas veces nosotros vivimos de esta manera, ¿verdad? Entonces, hoy vemos cristianos adaptándose a los valores del mundo. Hoy vemos cristianos justificando el pecado. Hoy vemos cristianos buscando aceptación social más que la aprobación divina. Por eso, fíjate, hoy las redes sociales, la cultura moderna, el entretenimiento moderno pueden estar moldeando más nuestras mentes que la palabra de Dios. Y éntrate a cualquier red social. Mira, tú entras ahora mismo a mi TikTok o a mi YouTube. En YouTube estoy predicando la palabra de Dios. Tengo 23, 24 seguidores nada más. Pero si la página que viene al lado de la mía, de YouTube también, hay una persona enseñando su cuerpo y moviéndolo de manera sensual, tiene millones de seguidores. Pastor, pero la humildad. No, hermano, es que la gente prefiere, ¿qué cosa? La aprobación de los demás, la aprobación social. Entonces, ¿qué yo digo? Miren, yo el otro día tenía hace mucho tiempo, me refiero a algunos años, tenía una página de TikTok que estaba creciendo mucho, por ello estaba hablando temas políticos. Y sí, estaba hablando mucho, estaba creciendo mucho, y hablaba de temas políticos yo, de cívicos, temas cívicos, que incluía los temas políticos, pero también eran principalmente temas cívicos. ¿Y saben qué hice? Como vi que estaba creciendo por allá, por esas temáticas, y me hice una conciencia, yo soy pastor, aunque tengo autoridad para hablar de los temas cívicos y hablar de política, porque me gustan esos temas, no es lo que realmente tengo que estar haciendo en las redes sociales. Yo tengo que predicar el evangelio en las redes sociales. Oiga, aquella plataforma la cerré. Se acabó el crecimiento en aquella plataforma. Empiezo a abrir plataformas nuevas, pero hablar de la palabra de Dios, ni los miembros de la iglesia te siguen. Ni los mismos miembros de la iglesia te siguen. Son los miembros de la iglesia los que te contestan y dicen, tú eres un pecador, que tú eres un falso, que mira que está en las redes sociales para buscar los likes, y que los mismos hermanos de la iglesia que cuando te comentan algo es para criticar. Y tú dices, ¿cómo puede el evangelio predicarse aún usando las redes sociales cuando los mismos miembros de la iglesia son los que te están pisoteando delante de la gente que ven? Porque las redes sociales lo ve todo el mundo. Pero qué triste que nosotros mismos no nos apoyemos, ni siquiera los mismos hermanos de la iglesia. Por eso, hermano, nosotros no debemos vivir adaptándonos a los valores del mundo. No debemos, las redes sociales son geniales, pero hermano, ¿qué tiempo le dedicamos a las redes sociales y qué tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Y date cuenta, cuántos videitos cristianos pasamos en las redes sociales y lo pasamos rápido porque yo lo que quiero es reírme, así que me voy para un videito cómico. Aunque blasfeme a Dios, pero me da gracia, prefiero ese antes de ver un videito del pastor Arnaldo Cruz, un videito del pastor Bullón o un videito de pastores adventistas. No. Entonces busco también videos
de otros cristianos que no son ni siquiera los que predican nuestra profecía, nuestros textos bíblicos, nuestras verdades. Otras cosas son las que nos están alimentando. Y esto, ¿cuándo lo tocamos? Cuando tocamos la palabra de Dios, cuando dedicamos tiempo a abrir la palabra de Dios. Yo la tengo digital. Hermano, sí, yo puedo tener la Biblia digital, pero cada vez que yo abro aquí, mira, ahorita mismo iba a leer la Biblia y entró un comercial. Así que, con todo respeto, la Biblia digital es muy buena, te resuelve mucho porque andas más rápido, pero hermano, te distrae mucho. Te distrae mucho. Por eso, frases claves: no se puede hacer amigo del mundo y a la vez ser fiel a Dios. Eso es estúpido pensarlo. Yo no puedo tener amistad con el mundo y de ahí creerme que Jehová y yo somos chéveres, somos bacanos, somos gente que nos salimos ahí a conversar. ¿Saben? Jesús tenía pocos amigos. Los discípulos de Cristo no eran amigos de Cristo como lo fue María, Marta y Lázaro. Jesús andaba con los discípulos para arriba y para abajo todo el tiempo durante 3 años y medio. Oiga, pero cuando llegaba a casa de Marta y Lázaro, ahí era donde Jesús se quitaba la sandalia, se sentaba en el sofá y se subía los pies, abría el refrigerador y comía de la comida que estaba dentro del refrigerador. Eso Jesús no lo podía hacer en casa de ningún discípulo. De hecho, llegó a casa de Pedro, Jesús llegó a casa de Pedro y tuvo que sanar la suegra para poder comer. Porque dice la Biblia que luego que Jesús sanara a la suegra, ella se fue a servirle comidas a ellos, le hizo comida y le sirvió. Pero en casa de Marta, María y Lázaro, Jesús no tenía que sanar a nadie para comer. No, ese hombre entraba directamente al refrigerador y comía todo lo que quería. ¿Por qué? Porque era amigo. Marta, Lázaro y María eran amigos de Jesús. Jesús en tu casa, ¿es tu Salvador? ¿Es tu Dios? ¿O es tu amigo? ¿Qué parte de tu casa ¿A qué parte de tu casa tú le permites a Jesús entrar? A todo. ¿Quién dijo a todo ahí? Amén. Gloria a Dios. Porque eso es así como debe ser, hermano. Es así como debe ser. No podemos ser amigos del mundo y decir después de cara de duro, de cara de palo, somos fieles a Dios al mismo tiempo. No. Entonces, mirando los otros versículos, podemos mirar aquí algo interesante en el versículo 5. Hay algo interesante. Dice aquí: o pensáis que la escritura dice en vano, y el espíritu que él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Yo no sé cuántos entienden este texto bíblico, pero yo le hice la pregunta a la Biblia y le dije, bueno, aquí él está diciendo: o pensáis que las escrituras dicen vano. ¿Qué quiere decir esto? Que en alguna parte de la Biblia habla de que el espíritu que él puso en nosotros nos anhela celosamente. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde dice esto? Mira, hermano, eso no es un texto bíblico. ¿Por qué por qué Jacob o Santiago dice que eso lo dice la escritura si lo dice en vano? No, pues mira, no es una cita real, no es una cita bíblica como tal, pero sí hay varios ejemplos de los cuales Santiago pudo haber citado. Éxodo 25 habla de que Dios es celoso. Éxodo 34:14 dice: Dios celoso es un hombre. Y Zacarías 8:2 me está diciendo: celé yo a Sión con gran celo. Y ojo, ¿cómo es posible que Dios sea un Dios celoso? Que parte de su nombre es celoso. Y a la vez el celo forma parte de los frutos de la carne que me impiden a mí entrar al cielo. Híjole, eso está duro, hermano. ¿Cómo yo respondo esa pregunta? ¿Saben por qué? ¿Cuál es la diferencia de mi Dios celoso a yo celoso? El asunto es que, fíjense, yo puedo celar a Katia. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo celar a Katia. Pero hombres más lindos, más grandes y más fuertes, con más dinero que yo, hay muchos. Así que yo puedo celarla. Porque hay muchos como yo, mejores que yo todavía. Pero lo triste de todo es, hermano, que Dios es solamente uno. Dios es no solamente uno, es el único Dios verdadero. ¿Y saben por qué Dios nos cela? Porque nosotros nos vamos tras dioses falsos. No solamente eso, sino que le queremos dar a Dios tanto en la cara que nos inventamos otros dioses. Entonces, mira la diferencia entre el celo de Dios y el celo mío. Yo puedo celar a una pareja mía porque yo sé que yo estoy en riesgo. Yo soy el que está en turno. Pero hermano, Dios, ¿cómo es posible cuando Samuel, que Dios
El pueblo le pidió un rey, Samuel empezó a llorar y Dios se le acerca a Samuel y le dice, ven acá, mijo, ¿y tú de qué estás llorando? Ay, Señor, esta gente que ahora quieren un rey. Y dice Dios, pero ¿por qué tú lloras? Si no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Me están cambiando a mí río de agua viva por cavarse una cisterna que no retienen el agua. Comparen el celo de Samuel y el celo de Dios, hermanos, para que ustedes vean si el celo de Dios no es santo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Nuestro Dios, hermano, como dice el texto bíblico, el espíritu que Él puso a morar en nosotros, nos anhela, nos codicia celosamente. Fíjate que el Espíritu Santo nos ama tanto, hermano, que se comporta como una persona que está sumamente enamorada de otra y hace lo que le pida. Fíjate hasta qué punto el Espíritu Santo está dispuesto a hacer y a cumplir nuestras oraciones, que nos ama tanto, que dice el texto, versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, los anhela constantemente. Qué maravilla de texto bíblico, hermano. Dios no comparte tu corazón con el mundo. El Espíritu Santo te anhela completamente, hermano. Ya no le dejemos parte al mundo. El Espíritu Santo te anhela completamente, hermano mío. No es celos humanos. El amor santo de Dios es el amor que no quiere perderte. Es el amor que Él dice, ¿por qué van para allá si yo estoy aquí? Porque es Apocalipsis 3:20 que la iglesia está reunida, la iglesia está cantando, la iglesia está recogiendo ofrenda, la iglesia tiene adentro un predicador predicando allá diciendo que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, Señor. Y Apocalipsis 3:20 está diciendo que en una iglesia así, ¿dónde estaba Jesús? Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo, tocando la puerta en la calle, porque todavía no había entrado a la iglesia y la iglesia decía que Jesús estaba allí. Qué triste esa vida de cristianismo, de religiosidad, donde aparentamos una religión y Dios está tocando la puerta en la calle todavía, porque dice Dios, fíjate, si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues entonces entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No es ese texto, no está en Apocalipsis 3:20, Apocalipsis donde está el capítulo 3, donde está la carta a la Odisea, la carta de la etapa de la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de este tiempo. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que mi Cristo esté afuera y yo adentro creyendo que estoy adorándole y no lo dejo entrar todavía? ¿Cómo es posible? Dice aquí algo maravilloso el versículo 6, hermano. Miren, el versículo 6 dice algo tan bello, que dice la palabra de Dios, el versículo 6, mas Él da mayor gracia, don inmerecido. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben qué? Ese sí es un texto bíblico del Antiguo Testamento, que está citando Santiago, Proverbios 3:34. Búsquenlo allí para que ustedes vean. ¿Y saben qué, mi hermano? Qué bello está este texto, que aunque nosotros fallamos, Dios nos da inmerecidamente. Eso es gracia. Dios nos da inmerecidamente, pero hay condición. ¿Cuál es la condición, hermano? Dice aquí que Dios resiste a los soberbios y le da la gracia inmerecida ¿a quién? A los humildes, hermanos, a los humildes. Y esto es algo muy interesante de ver. Es algo muy interesante porque muchas veces pensamos en los soberbios, en la gente que está fuera de la iglesia. No. Aquí hay que mirarse. O tú eres de los soberbios o tú eres de los humildes. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves aquí? ¿De qué lugar tú estás? ¿Del lado de los soberbios o del lado de los humildes? Entonces, Dios aborrece a la soberbia, pero da gracia, da don inmerecido a los humildes. ¿Cuáles son los humildes y cuáles son los soberbios? Los soberbios son aquellos que, como Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¡Qué soberbia!
creyéndote que eres el mejor en teología, creyéndote que porque ya eres anciano de iglesia o anciana de iglesia, ya has llegado al límite en tus cargos de la iglesia, creyéndote que porque hay gente que no hace los cultos como tú los haces, tú eres el mejor en la iglesia, creyéndote que tú estás malcriado por Dios porque Dios te lo tiene que dar porque Él lo prometió y somos capaces de exigirle a Dios sus promesas. No, Dios da abundante gracia a los humildes, a aquellos que nos tiramos de rodillas y les decimos, Señor, aquí estoy, soy un saco de pecado, Señor, pero aquí estoy disponible para tu Espíritu Santo, una para que me limpie y otra para que me llene. Ese tipo de humildad de la que Dios quiere en tu vida, ese tipo de humildad, aquella humildad que hace que el Espíritu Santo te cele, te desee con gran celo, hermano. Qué lindo, ¿verdad? El versículo 6 es maravilloso. Por eso, hermanos, esta cita es directa de Proverbios 3:34. Allí lo dice claramente. Hermano mío, hermana que me escucha, hermanos que están en Facebook, el problema no es solo el pecado, hermanos. El problema no es solo el pecado. Tenemos que ya dejar de echarle la culpa al pecado. Tenemos ya que dejar de echarle la culpa al diablo de todo. No, hermano. Nosotros muchas veces le hacemos las vacaciones al diablo. Nosotros muchas veces le hacemos las vacaciones al diablo, hermano. Le damos break al diablo. Descansa un poquitico, cara, güey, soy yo el que voy a estar fastidiando aquí a los hermanos de la iglesia. Y el diablo dice, bueno, ya que el hermano va a estar haciendo mi trabajo aquí en Bislo, pues me voy para Foresirio, me voy para Génesis, me voy para otro lado. El diablo se va a hacer vacaciones por otro lado, a pasear por ahí, porque nosotros muchas veces nos quedamos en su lugar. El problema no es el pecado, hermano. Ya está bueno decir lo mismo. El problema es el orgullo que hay aquí. Orgullo espiritual. Yo estoy bien. No necesito cambiar. Eso no es para mí. Ese tema, pastor, qué buen tema. ¿Se acuerdan que el sábado yo se lo decía? Que para nosotros es una decepción cuando alguien me dice, pastor, qué buen sermón, ese tema estuvo buenísimo. Ese hermano no entendió nada. Como yo decía, ¿se acuerdan que se estaban riendo el sábado en la iglesia? Eso, hermano, es la soberbia, el orgullo espiritual, el cual me dice, pastor, qué bueno tuvo su sermón, como le pega a fulanito, como le pega a menganito. La iglesia necesitaba ese sermón, pero no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en los problemas de los demás. Orgullo espiritual. La gracia fluye hacia los humildes, hermano. ¿Y sabe la humildad? Es que tú te tires de rodilla constantemente, que tengas práctica de andar de rodilla. Y cuando digo práctica de andar de rodilla, no es pagando promesas por ahí, como cierta gente hace en Semana Santa. No, hermano, es en tu aposento, en lo secreto, tener una comunión con Dios tan grande que aún los mismos de tu casa no saben cuánto poder hay desarrollándose sobre ti por tu comunión con Dios. Entonces, hermanos, la solución está en estos textos bíblicos, versículos 7 y 8. Allí está el camino de regreso a Dios. Camino de regreso a Dios, dicen los versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios. Como dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí está hablando, hermanos, de rendición total. Rendición total, no parcial, no emocional, total. Señor, me desparramo aquí en tu nombre y para que tu espíritu haga conmigo lo que tenga que hacer. Me moldee si necesito ser moldeado o me restaure si necesito ser restaurado. Dice el texto, resistid al diablo, hermano. No todo es debilidad. No todo es debilidad. También es decisión. Es decisión. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Y sí, al diablo hay que tenerle miedo cuando tú eres orgulloso. Pero cuando tú eres humilde, tú reconoces que el diablo es un enemigo vencido por Cristo, hermano. Vencido por Cristo. Por eso, con tu humildad, llénate de Cristo y tú vas a poder resistir al diablo. Lo vas a poder reprender en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice el versículo, acercaos pues a Dios. Dios no está lejos, hermano. Somos nosotros los que nos alejamos. Dios está allí. Dios está al alcance de una oración. Dios está al alcance de una rodilla en tierra, de un rostro en tierra, postrado,
para clamar su presencia. Así que, hermanos, nosotros debemos ser pecadores arrepentidos. Debemos limpiar las manos. Debemos purificar nuestros corazones. Sí, somos pecadores. Tristemente hemos nacido así. Tristemente así. Pero la sangre de Jesucristo, hermano, purifica nuestros corazones. Así que, querido hermano, nosotros debemos tener menos apariencia espiritual. Nosotros debemos tener más entrega real. Nosotros debemos tener menos religiosidad y debemos tener más relación con Dios. Así que concluyo con estas palabras. Vivimos en tiempos donde el pecado se ha normalizado. Vivimos en tiempo donde la verdad se ha relativizado. Vivimos en tiempo donde la fe se ha debilitado. Pero ¿sabe lo que Dios dice hoy? Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Así dice el versículo 8, hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tremenda conclusión que da en este sermón el apóstol Santiago o Jacobo, ¿verdad? El apóstol Jacobo. Así que, hermano, hay preguntas como esta. ¿Hay guerras dentro de ti? ¿Has hecho amistad con el mundo? ¿Tu corazón está dividido? Hoy es noche de volver a Dios. Hoy es noche de volver a Dios. Hermano, Dios no está buscando perfección total de las que se hacen en una fábrica. Dios solamente está buscando tu redención, mi redención. Así que dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida. Dejemos que Dios haga su poder factible entre nosotros y que la sangre de Jesucristo pueda ser efectiva en nuestra redención. Que Dios me los bendiga mucho, hermanitos. Que Dios me los bendiga siempre. Amén. Bueno, no sé si hay algún himno por ahí, pero vamos, no sé, no me dijeron nada, así que vamos a orar. Vamos a orar aquí un momentico. Saludamos a Arnoldo Pérez, Carlos Alejandro Manchón, Edil Miranda, están conectados por acá por Facebook. Así que un saludo también para ellos allá. Oramos, hermanos, entonces para terminar. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor mío. Gracias, Señor, porque me has permitido poder exponerla sin tener problemas en mi habla. Alabado sea tu nombre, Señor, porque esto es un testimonio de tu sanidad también, aunque sea en estos momentos, Señor. Ahora cuando termine la predicación, cuando termine el culto, a lo mejor ya no me dejas hablar con más nadie en la casa, Señor, pero te doy gracias, porque por lo menos me permitiste poder tener el mensaje de esta noche, Padre, que para mí fue un alimento espiritual enorme cuando lo empecé a hacer, cuando lo empecé a estudiar, cuando lo empecé a preparar. Y Jenny, tú y yo sabemos, Señor, qué tiempo le pudimos dedicar a este tema. Y te doy gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad de escuchar de tu palabra. Nos diste la oportunidad de buscar de tu presencia, Padre, porque, sabes, nosotros queremos hacer las cosas como a ti te agradan, Padre. Queremos practicar la humildad, no queremos ser arrogantes, Señor mío. Estamos viviendo en un mundo de guerra, de problemas, de pleitos, de celos, de ira, de contienda, de disensiones, Padre, pero hoy como iglesia, como individuo, estamos volviendo a ti una vez más. Gracias, Padre. En el santo y bendito nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias por todo. Amén, Señor mío. Amén. Dios me lo bendiga. Feliz noche para todos. Hermanitos de Facebook, feliz noche.